Hola a todos, hoy os traigo el juego Pentactis. Es un juego de Little House Board Games de Antonio Marcos de León. Un juego de mesa abstracto que, como veis, tan colorido, entra por los ojos. Es de 1 a 2 jugadores a partir de 6 años y unas partidas de unos 10 minutos. Si os gustan los retos de estrategia pura, que se explican en menos de un minuto, quedaos, porque os va a encantar. Abrimos la caja y nos encontramos con un reglamento en español. También encontramos un QR para otros idiomas y tenemos varios ejemplos muy bien definidos, ilustrados, y también tenemos fichas de colores, de dos colores, rojo y azul. Son de maderita, bastante gruesos, no pesan mucho, pero están muy bien. Encontramos losetas para formar nuestro tablero, losetas de varios colores. Tenemos el lila, el rojo, el azul, el amarillo y el verde, ¿vale? Esto es el anverso y por el reverso son de color blanco y el marco negro, ¿vale? Así tenemos todo esto en la caja y ahora veremos cómo se juega y cuál es el objetivo del juego. El objetivo del juego de Pentactis es capturar todas las fichas de tu oponente o no quedarte sin movimientos cuando sea tu turno, porque si no tenemos más movimientos perderíamos. Setup del juego. Formaremos un tablero de 5×5 y enfrentados colocaremos las fichas rojas y las fichas azules. Tal que así. Fichas rojas, fichas azules enfrentados. ¿De acuerdo? Dispondremos las losetas de 5 colores de izquierda a derecha y nuestro rival tendría que tener estas losetas iniciales de izquierda a derecha. Si yo tengo lila, roja, azul, verde y amarilla, tendría que tener lila, roja, azul, verde y amarilla. ¿De acuerdo? Empezaríamos con las mismas y rellenaríamos las 3 filas centrales de manera aleatoria. Así, cuando ya tenemos esto, podemos empezar la partida. Fases de juego. Habrá 2 fases de juego. En la primera dispondremos de 15 losetas que nos han sobrado por la parte del reverso. Las dejaremos a un lado y este será el contador de turnos, de 15 turnos. La segunda fase es cuando ya no nos queden losetas, es la destrucción del tablero. Veamos cómo es un turno. En nuestro turno, alternativamente moveremos una de nuestras fichas de nuestro color y el movimiento está determinado por la loseta en la que se encuentra debajo nuestras fichas. Ahora os explico cada movimiento. Por ejemplo, tenemos la loseta lila. Vamos a verla con detenimiento. Esta loseta tiene unas rayitas que indican cuántos movimientos tenemos. 1, porque viene una rayita en cada lado, que viene a significar que podemos movernos ortogonalmente, arriba, abajo, derecha, izquierda. Por poner un ejemplo, si tenemos nuestra ficha aquí, podríamos mover una arriba, una de lado y también atrás, abajo. Lo que pasa es que en este caso tenemos una ficha nuestra, por lo tanto no podríamos hacer este movimiento si hay una ficha nuestra. Si hubiera una ficha azul, entonces sí, porque capturaríamos a esa ficha, pero en este caso no podríamos mover. Veamos ahora la loseta azul. La loseta azul es lo mismo que la lila, pero de un movimiento, pero está en las diagonales. Quiere decir que nuestro movimiento es uno en diagonal, ya sea arriba o abajo, derecha e izquierda. Sería así, si estamos aquí, sería pues aquí al diagonal, aquí, aquí, aquí no y aquí no porque están las mías. Vale, pues sigamos con el movimiento de la roja. Veamos la roja. La roja es lo mismo, pero tiene 2 rayitas, lo cual significa que tenemos 2 de movimiento ortogonales. Es como la lila, pero en 2. Sería algo así. Tenemos nuestra ficha aquí, 2 movimientos, por ejemplo, para arriba o de lado. También podríamos ir a la derecha, pero en este caso no podemos salirnos del tablero, lo cual no podemos hacerlo, ni para atrás tampoco, porque no hay más de tablero.
Muy bien, veamos el movimiento de la verde. La verde es igual que el azul, pero en este caso, como vemos dos rayitas, tiene dos movimientos en diagonal. Pues la verde, si estamos aquí, un ejemplo ahí, sería 2 en diagonal, lo cual no podríamos aquí porque está en esta ficha, aquí tampoco. Aquí capturaríamos la azul y aquí capturaríamos la azul. Vale, como último tenemos la que es un poquito más especial, que es la amarilla. La amarilla, ¿veis? Tiene estos símbolos así un poco raros de entender, pero básicamente se refiere a que es el movimiento del caballo, para que lo entendáis. Entonces, si yo estoy aquí en la amarilla, podría hacer movimiento en L del caballo. Así, 2, 1, 1, 2. Si estoy aquí, por ejemplo, sería una cosa así, en L. Siempre en L, ¿vale? Esta es un poquito la más complicada, pero luego se entiende. Bueno, os explico de acabar el movimiento. Como ya os he dicho, nunca podemos caer en una casilla que tenga una ficha nuestra, en la del oponente sí, porque la capturaríamos. Y también podemos saltar fichas. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo este. Yo puedo, como tengo dos movimientos en diagonal, puedo saltar esta ficha si yo quisiera, ¿vale? Esto se puede hacer. También nos permite saltar una loseta vacía. Cuando ya se destruye el tablero, en este caso pongamos así, yo estoy aquí, tengo dos movimientos en diagonal, podría saltar un espacio vacío. Pongamos la partida más avanzada, se van terminando los turnos. Se van terminando los turnos con estas losetas de cronómetro, se van terminando, pongamos que ya se han acabado. Esta es la primera fase, ¿vale? La segunda fase, como he dicho, es destrucción del tablero. Cuando partimos de una loseta, se destruye. Por ejemplo, yo parto de esta y hago un movimiento en diagonal, esta se va, ¿vale? Retiraríamos la loseta de la partida, así lo que conseguimos es que cada vez se dificulte más el movimiento. Así seguiremos hasta capturar las fichas del rival y así ganaríamos la partida, o si ya no nos quedan más movimientos en nuestro turno, perderíamos. Bueno, decir que de Pentactis hay variantes. Por ejemplo, tenemos el modo Blitz, donde desde el principio no hay dos fases, desde el principio el tablero se empieza a destruir. También tenemos el modo solitario. Colocaríamos las 5 losetas iniciales y rellenamos 4 filas al azar. Solo jugaríamos con fichas de un color y a medida que movemos una ficha destruimos una loseta, por ejemplo, así. Y cuando no tengamos más movimientos, se acaba la partida y contamos cuántas losetas hemos obtenido. Y esa será nuestra puntuación. También hay otro modo de 8×5, que es como el modo Blitz, pero con un tablero de 8×5. Como veis, Pentactis es elegante, rápido y súper adictivo. Un imprescindible si os gustan los juegos de estrategia, para dos jugadores sobre todo. Decidme en comentarios si os ha gustado. Os dejaré un modo en solitario para que lo veáis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!